vamos a estar mirando qué es lo que la Biblia nos enseña, cómo es que Dios nos juzga, cómo es que el juicio de Dios se va a ejecutar. Y vamos a estar mirando aquí, en primer lugar, aquí como ya hemos visto en el versículos 4 y 5, de que el juicio de Dios en el versículo 2, Romanos 2:2 dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios va a ser de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la ley. Y justamente cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, o mejor dicho, cuando en el juicio de Dios, el trono blanco, todas las personas resuciten y se presenten delante de Dios, nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, de que se va a abrir el libro de las obras. Y allí todo lo que nosotros hemos hecho o la humanidad ha hecho va a estar escrito. Y Dios va a juzgar a la humanidad por lo que está escrito en el libro de las obras. Y dice la palabra de Dios que Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, según también las obras. Y eso lo vamos a estar mirando aquí en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. La ley dice, por ejemplo, dice, no mentirás. ¿Cuántos hemos mentido? La ley dice, no darás falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos dado falso testimonio? La ley dice de que nosotros no hurtarás, que no tenemos que robar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado algo que no es nuestro o no nos subimos al bus y no pagamos el pasaje? Cuando nosotros seamos evaluados por la ley de Dios y por la verdad, simplemente el hombre será hallado culpable. Capítulo 2, versículos desde el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice el versículo 6. Dios, al examinar todo lo que nosotros hemos hecho, vamos a estar hallados culpables. Y vamos a leer estos versículos del 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí vemos algo que es súper importante que nosotros entendamos, y es que el hombre no puede hacer el bien por sí mismo. Solamente cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona experimenta el perdón de Dios, entonces Jesucristo viene a vivir en la persona y es Cristo mismo el que le capacita para hacer el bien. Entonces, cuando Dios examina a las personas, pues si Jesucristo no se encuentra en el corazón de esta persona, entonces va a ser juzgado. Solamente aquellos que tienen a Jesús buscan hacer el bien, buscan la gloria de Dios y buscan
las cosas eternas. Y es por eso que el apóstol Pablo nos está aquí presentando cómo va a ser el juicio de Dios. Hemos visto que va a ser conforme a la verdad, conforme a las obras, pero también según la luz espiritual que recibe una persona. Y vamos a leer eso del versículo 12 al 16. Dice, porque todos los que son sin ley han pecado. Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la revelación que nosotros hemos recibido de la ley. Es importante que nosotros podamos compartir de la palabra de Dios con la gente, porque el Espíritu Santo utiliza la ley para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí hay un versículo que es súper importante, donde nos dice que Dios ha puesto la ley en los corazones del hombre y de esa manera ha puesto también la conciencia. Dios, cuando creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso una conciencia sobre el bien y el mal. Todas las personas que nacemos pecadores, nacemos apartados de Dios. Y cuando recuerdo una sobrina mía que estaba aprendiendo a caminar y le pusimos en el andador para que camine, llegaba allí en la sala que teníamos y habían los libros que teníamos puestos en un stand como el que está aquí, y nosotros le decíamos a ella que no toque los libros, y cuando ella tocaba los libros le dábamos un charlazo en la mano y le decíamos no toques. Pero era interesante mirarle a esta niña tan pequeñita que ella ya sabía que no tenía que tocar los libros. Cuando ella se acercaba con su andador, iba caminando y quería tocar el libro, nos quedaba mirando a nosotros para ver cómo nosotros reaccionamos. Y ya había una conciencia en ella de que está mal. Entonces, y así como esta niña, todos nosotros tenemos una conciencia, sabemos cuando las cosas que estamos haciendo no están bien. Dios ha escrito la ley en los corazones de los hombres. Y cuando nosotros nos vamos en contra de nuestra propia conciencia, dice la palabra de Dios que contra nuestra propia conciencia pecamos. Y aquí esto es algo bueno para nosotros, porque nos damos cuenta de que cuando compartimos el Evangelio, la gente en lo profundo de su corazón saben aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal. Y lo que hace el Evangelio y el Espíritu Santo es remover, aprender esa ley que está en el corazón y convencerle de pecado para guiarle al arrepentimiento. Vemos aquí que sin la ley el hombre morirá. Cuando el hombre muere sin ley, dice sin ley, será condenado por su propia
conciencia. Sin ley va a ser condenado por su propia conciencia. Con la ley será juzgado a los que reciben la ley conforme al Evangelio. La persona que conoció el Evangelio y lo rechazó será juzgado según ese conocimiento rechazado. Como cuando leemos nosotros, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, 19 al 21. Muchos de nosotros conocemos Juan 3, 16. Y vamos a leer desde el versículo 16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no, en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí nosotros miramos que el hombre que no viene a la luz, es decir, el hombre que rechaza esta verdad de Dios, rechaza el Evangelio, rechaza a Jesús, dice que ya está condenado. Y por ese rechazo también va a ser juzgado. Así que miremos en Mateo capítulo 11, en Mateo en el capítulo 11, aprendemos de que va a haber diferentes grados de condenación. Allí el Señor Jesús nos muestra, vamos un ratito ahí, Mateo capítulo 11. En Mateo el capítulo 11. Vemos ahí en el versículo 21, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Versículo 22 de Mateo 11 dice, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí vemos de que cuando las personas rechazan el Evangelio, en este caso rechazaron el mensaje de Jesucristo, el Señor Jesucristo dice que van a sufrir más en el momento de que sean juzgados. Entonces, hemos visto cómo el hombre va a ser juzgado de acuerdo a la verdad, va a ser juzgado de acuerdo a las obras y va a ser juzgado de acuerdo a la luz, a la revelación que esta persona ha recibido. Y cuánto más van a ser juzgados duramente aquellos que rechacen al Señor Jesucristo y a su Evangelio. Porque el Evangelio es para salvación, pero para los que no creen en el Evangelio,
el evangelio se convierte también en condenación. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo el hombre trata de justificarse delante de Dios. Y vamos a estar mirando el diagnóstico y condenación de los judíos legalistas. Y esto está en Romanos capítulo 2 del 17 al 3:8. Y leamos aquí en Romanos capítulo 2 desde el versículo 17 vamos a empezar. Ahí pueden escribir. Romanos capítulo 2 versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí miramos aquellas personas, y Pablo se está refiriendo aquí a los judíos que son legalistas, como en esa parábola del fariseo y del publicano. Este fariseo que confiaba en su propia justicia, en las cosas que él estaba haciendo para agradar a Dios, y se pensaba él mismo como superior a las otras personas, y se justificaba delante de Dios, diciendo de que él guardaba la ley, de que él daba los diezmos, de que él agradaba a Dios, de que él oraba. Pero en realidad vemos aquí de que esto no le justifica delante de Dios. Quizás delante de los hombres esta persona está siendo una persona espiritual, pero delante de Dios está condenada. Él aparenta delante de los hombres su religiosidad y sus obras y se jacta de aquellas cosas que está haciendo para Dios, pero ya en su propia vida no está poniendo en práctica lo que está predicando. Entonces, muchas personas tienen una imaginada superioridad, no practican lo que enseñan y distorsionan el propósito de Dios. Y vamos a estar mirando aquí en el versículo 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En el libro de Santiago, nosotros aprendemos que si una persona falla en un punto de la ley, se hace culpable de todo. Si nosotros fallamos en un punto de la ley, ya nosotros somos condenados. Pero Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Los judíos estaban confiando en su religiosidad,
pensaban que porque eran circuncidados ya podían agradar a Dios y se justificaban delante de Dios. En el versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo con la letra de la ley y con la circuncisión. Y aquí nosotros miramos cómo es que una persona que no conoce de la Biblia, que no sabe nada de la ley, puede agradar a Dios. Y aquí el apóstol Pablo ya empieza a introducir la salvación, el evangelio para los gentiles. El evangelio para los gentiles. Y dice, ¿cómo es que una persona gentil que no es circuncidada puede agradar a Dios? Y esta persona que a la final termina creyendo en Cristo y que no es religiosa, sino que viene de un contexto pagano y se convierte a Jesucristo, puede agradar a Dios. Y aquellos que tienen la ley, aquellos que son religiosos, no agradan a Dios, ya que empiezan a pecar y a contradecirse en sus predicaciones. Miren versículos 28 y 29 dice, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene para con los hombres, sino para Dios. Y aquí aprendemos algo, que la verdadera circuncisión no es aquella la que se hace exteriormente, sino en la del corazón. En Colosenses, en el capítulo 2, vamos a aprender cuál es la circuncisión del corazón. Vamos a leer versículos 10 de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, del 10 al 12 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí aprendemos que la verdadera circuncisión es la del corazón. Las personas que creen en Jesús se identifican con la muerte, sepultura y resurrección. Aquellas que mueren con Cristo son sepultadas con Cristo y resucitan en Cristo hacia una nueva vida. Son aquellos que van a experimentar la circuncisión del corazón. Ese es el bautismo que la Biblia nos habla en el Espíritu. Así que es la única manera que una persona puede ser salva, es cuando Dios opera en el corazón de esa persona. Esta persona se arrepiente de los pecados y Dios cambia su corazón. Cambia el corazón de piedra por uno de carne. Las personas que creen en Jesús pasan a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y solamente cuando la persona es cambiada el corazón y experimenta esta circuncisión espiritual, pasa a ser hijo de Dios. Qué tremenda lección que nos deja esta circuncisión del corazón. Y para terminar, vamos a ver 4 de las objeciones que el apóstol Pablo nos presenta aquí en cuanto también a los judíos.
Y vamos a mirar del versículo 1 al 8 del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? Y aquí aprendemos de la palabra de Dios, de que a los judíos se les confió la palabra de Dios. Ellos tuvieron el privilegio de tener las escrituras antiguo testamentarias y Dios utilizó al pueblo judío para traernos la palabra de Dios. Entonces, pero muchos de los judíos no respondieron correctamente a la palabra de Dios y se apartaron de Dios. Eso quiere decir entonces que porque ellos se apartaron, Dios no es fiel. En ninguna manera. Dios juzgará, dará el castigo justo. Él no podría ser injusto. Todas las cosas a la final terminarán dando la gloria a Dios. Aquellos que nos juzgan, aquellos que pecan y rechazan a Dios y rechazan al Evangelio, un día serán juzgados y serán echados al lago de fuego. Y el justo juicio de Dios saldrá a resplandecer. La gloria de Dios se va a mirar aún en el juicio de Dios. Así que podemos concluir en esta mañana diciendo de que cada uno de nosotros un día será juzgado por Dios. Y como vamos a estar aprendiendo, para aquellos que no reciben a Cristo, dice la palabra de Dios que un día resucitarán y estarán parados delante del trono de Dios, en el gran trono blanco, y serán juzgados, y serán hallados culpables, y serán echados al infierno. Pero aquellos que creen en Jesús, dice que todos sus pecados son borrados y son puestos en la cruz de Cristo. Mi querido amigo que nos escuchas en esta mañana, Jesucristo te está haciendo esa invitación. Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Nosotros sabemos cuando hacemos mal, sabemos cuando pecamos. Y Dios te está diciendo, tú eres pecador, pero yo morí por ti. Yo derramé mi sangre para perdonar tus pecados. Arrepiéntete y cree que yo di mi vida por ti. Si en esta mañana tú estás dispuesto a rendirte a Jesús y creer en Él y decirle, Dios, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que tú me perdones, me limpies. El Señor escucha
Y puedes decirle a Dios: Dios, reconozco que yo soy un pecador y reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Y ahora me dispongo mi vida para seguirte a ti. Espero que este sea el deseo de tu corazón. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos has dejado tu palabra para que podamos entender de que tú tienes el control de todas las cosas. Y te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta mañana de que tú has escrito la ley en el corazón del hombre. De que tenemos una conciencia, de que sabemos de que cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Señor, y te damos gracias porque has enviado a Jesús para traernos las buenas nuevas del Evangelio, para que podamos arrepentirnos y creer en ti. Señor, gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesús, para darnos perdón, para limpiar nuestra conciencia y para obrar en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra y por este libro de Romanos, que cada vez más, Señor, tú nos vas enseñando y guiando. Y te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que en esta mañana esta palabra haya llegado a sus vidas, haya llegado a sus corazones. Y qué mejor que la palabra de Dios. Este libro de Romanos pues nos enseña a nosotros de cómo Dios mismo nos ve a nosotros, ve a la humanidad. Este libro de Romanos nos enseña de cómo va a ser el juicio de Dios. Pero también vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 3, en los versículos que ya vienen, cómo el Señor nos justifica, cómo es que el Señor nos libera y nos perdona. Les invitamos a que en el próximo domingo nos acompañen en este estudio del libro de Romanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Cruz resucitaste.